hablar del temita que no pudimos terminar ese día, que fue la parte de infecciones urinarias, pero ahora con calma, con tranquilidad, cualquier duda que tengan, me pueden consultar en cualquier momento de, de lo que estemos hablando, ¿ok? Entonces, las infecciones del tracto urinario son afecciones que principalmente van a afectar a toda esta estructura anatómica, ¿no? Así como repaso flash, la fisiología y anatomía del aparato urinario, debemos comprender que tenemos una vía urinaria alta y una vía urinaria baja, ¿ya? Esa vía urinaria baja está considerada desde la vejiga, uretra para el exterior, y la vía urinaria alta es desde los uréteres hacia los riñones. ¿Cuál sería la función principal del aparato urinario? Es la filtración de la sangre, ¿ya? La ultrafiltración de la sangre. Toda la sangre que llega a través de la aorta abdominal ingresa por la arteria renal y llega hasta el capilar glomerular, y en el capilar glomerular se filtra y sufre un proceso de reabsorción, de secreción, de excreción, que me da por consecutivo la formación de la orina definitiva, ¿ya? Básicamente, lo que hace el riñón, vulgarmente dicho, es limpiar las impurezas de la sangre, pero muy vulgarmente dicho, ¿no? Va a eliminar principalmente desechos metabólicos. Y esa es la orina, la eliminación de desechos metabólicos, ¿no? Iones, electrolitos y desechos, demás. ¿Ok? Todo el filtrado va a llegar a nivel de las papilas renales, va a ser absorbida o recogida por los cálices menores, van a confluir en los cálices mayores, y por último la pelvis renal, y de la pelvis renal hacia la vejiga, por mediante el ureter. ¿Ok? Entonces, la clasificación de las vías, de las infecciones de las vías urinarias, la vamos a clasificar en dos principalmente. Las que afectan a la vía superior, urinaria superior, y las que afectan a la vía urinaria. Las que afectan a la vía urinaria superior van a ser aquellas que afectan a los uréteres y a los riñones, y las de vía urinaria inferior, las que afectan a la uretra, a la vejiga y otras estructuras anexas, ¿no? Como en el caso del varón puede ser también la próstata. Y también vamos a tener clasificación de las infecciones urinarias, las que son asociadas al hospital, principalmente al uso de sonda, que se consideran como infecciones urinarias intrahospitalarias, y las que no son asociadas a la sonda, las que se adquieren en el medio extrahospitalario, ¿no? Muy parecido a la clasificación de neumonía, ¿no? Pero principalmente nos basaremos, para que sea mayor facilidad de comprensión, de que si afecta a vejiga y uretra, de infección de vía urinaria inferior, y de que se afecta a ureter y riñones, afecta a vía, o estamos hablando de infección de vía urinaria superior, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las infecciones más comunes dentro del aparato urinario? Las que afectan a la uretra se denominan uretritis, ¿ya? Estos microorganismos, bacterias, logran acceder a la uretra, producen un proceso inflamatorio, inician un cuadro de síndrome miccional, ¿ya? Este síndrome, esta palabra de síndrome miccional, no se les olvide que es un conjunto de signos y síntomas que te va a ver al momento de consultar por la enfermedad. ¿Cuáles serían los signos y síntomas que acompañan al síndrome miccional? Uno, la disuria, ¿no? Que creo que es el más característico. El paciente viene a consulta refiriendo que no le duele o le arde al orinar, ¿ya? Y siente un ardor al orinar. La polaquiuria, que el paciente tiene aumento en la frecuencia miccional, o sea, orina muchas veces al día y orina poquito, sí, poquito, no es una cantidad normalmente como nosotros solemos miccionar, no, sino son pequeños volúmenes urinarios, a eso se considera polaquiuria. Y presenta tenesmo vesical, incontinencia vesical, o sea, el paciente tiene las ganas de ir a orinar, por más que ni siquiera tenga volumen urinario en la vejiga, pero siente las ganas de orinar, y son unas ganas bastante incómodas para el paciente. Vamos a aceptar un cachito. Ya. Entonces, en la uretritis van a ser afecciones que afectan principalmente a la uretra, ¿ya? Eh, Generalmente, estos cuadros de uretritis no acompañan con procesos febriles, ¿no? Pero en algunas mujeres sí acompañarse con procesos febriles más que en los hombres, ¿no? Las cistitis son procesos inflamatorios característicos de la vejiga. Ahora sí.
Son características de infecciones de la vejiga y se caracteriza también por presentar el signo miccional, ¿sí? La polaquiuria, la disuria, el tenesmo vesical y la urgencia miccional. Eh, no presentan fiebre porque son infecciones de vía urinaria baja, no son tan graves. Las prostatitis, que estos afectan obviamente a hombres, son inflamaciones agudas de la próstata que se provoca por infecciones de la uretra. El paciente con prostatitis primero ha tenido una uretritis, sí o sí, y de ahí esa orina contaminada o esas bacterias han logrado acceder al lecho prostático y han producido una inflamación de la glándula prostática. Aparte del síndrome miccional, el dolor presenta un característico, el paciente, perdón, presenta un característico dolor perineal, en el área perineal, ¿sí? En toda esa región va a presentar, además de todo esto, un dolor, ¿no? Que corresponde al proceso inflamatorio de la próstata en el varón. Los cuadros de acá, todos estos cuadros se consideran infecciones de vía urinaria inferior. Ya. Todos estos cuadros, las uretritis, la cistitis y las prostatitis, son cuadros de vía urinaria inferior. ¿Ok? Algo que me estaba olvidando de decirles, las uretritis generalmente son de dos tipos. Las clasifican, las uretritis que son por el gonococo, uretritis gonocócicas, y las que no son por el gonococo, uretritis no gonocócicas, pero lo vamos a hablar más adelante, creo. ¿Sí? Ahora, infecciones de vía urinaria superior, la más característica son las pielonefritis, ¿sí? Las pielonefritis son inflamación de toda esta pelvis renal, que se caracteriza por el síndrome miccional. Eso no se olviden, siempre en las infecciones urinarias está el síndrome miccional, pero aparte de eso va a presentar una inflamación de esta área del riñón y por ende va a presentar un dolor lumbar. Puede ser unilateral si es que está afectando solamente a uno de los riñones, puede ser bilateral si es que está afectando a ambos riñones, y que ese dolor generalmente no se queda quieto ahí, puede extenderse hacia el abdomen inferior, hacia la parte de la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Va a estar asociado con procesos sistémicos como la fiebre, los escalofríos, las náuseas y los vómitos. Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado porque lo que me indica infección urinaria en estos pacientes es el síndrome miccional, porque el dolor lumbar, fíjense que incluso se puede presentar en la parte anterior del abdomen, entonces puede ser confundido con algún proceso abdominal, algún proceso intestinal, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. En las pielonefritis, lo que me da el dato de que hay un proceso urinario es el síndrome miccional. El paciente va a presentar la disuria, va a presentar el tenesmo vesical, va a presentar la polaquiuria y además va a presentar este dolor lumbar en la región lumbar, que es y asociado con fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos. ¿Ok? Entonces, acá les puse una cosa, un dato muy interesante. Es un hallazgo patognomónico, que quiere decir que si yo veo ese hallazgo, es indudablemente una pielonefritis. Es un signo que inconfundiblemente me está diciendo que hay una enfermedad específica. Es la presencia de cilindros de leucocitos en el examen directo de la orina. ¿A qué me voy con esto? Normalmente cuando se solicita un EGO, un examen general de orina, o un urocultivo, cualquiera de los dos, hacen examen directo, ¿no? Agarran la orina y lo colocan en un portaobjetos y al microscopio. Y empiezan a observar lo mismo que habíamos observado en el examen directo, leucocitos, eritrocitos, células epiteliales, hongos u otras estructuras, las observan dentro del examen directo. Normalmente, cuando hay infección, y eso ya lo hemos visto en muchas otras enfermedades, en el examen directo va a haber aumento de leucocitos, ¿no? Eso es algo claro. Cuando hay una infección, un proceso infeccioso, los leucocitos van a estar aumentados, mayor de 10 campos microscópicos, 11, 12, 15, 20, 25 leucocitos por campo microscópico. Pero normalmente los leucocitos son células así, dispersas, ¿no? Y uno puede contar 1, 2, 3, 4. Ahora, en cuestiones del examen directo de una muestra de orina, fíjense que aquí hay leucocitos solitarios, pero fíjense esta estructura de acá. Esto de acá es un cilindro, ¿ya? Es como, tiene la forma de un cilindro y está compuesta netamente de leucocitos, ¿sí? Por eso se conoce como un cilindro leucocitario. Puede haber un cilindro eritrocitario, claro que sí, que sea un cilindro compuesto netamente de eritrocitos, pero ¿qué te indica a vos, a ustedes, la presencia de un cilindro leucocitario? Es que
Estos cilindros se van a formar debido al moldeamiento de las estructuras urinarias. ¿A qué me voy? Si ustedes se fijan, nuestro querido riñón es un sistema de túbulos, ¿ya? Y es un sistema de túbulos bastante delgado. Los leucocitos adquieren, al momento de sufrir el proceso inflamatorio, van a migrar a estos vasos sanguíneos y van a ingresar dentro de los túbulos renales. Y si están ingresando en ese túbulo renal, van a adquirir la forma de ese túbulo, ¿sí? Por eso es que adquieren una forma de cilindro, cosa que si la infección solo fuera en la vejiga no ocurriría, ¿sí? Es decir, el hecho de que haya cilindros leucocitarios me está diciendo que los leucocitos están en el parénquima renal, porque adquirieron la forma de los túbulos renales. ¿Me dejo entender? Espero que sí. ¿Sí? Cosa que en la cistitis, en la uretritis, no se observa. ¿Sí? Si hay infección, va a haber leucocitos aumentados, pero van a estar separados, ¿no? Solitarios. En cambio, cuando hay un cilindro de leucocitos, me está avisando que los leucocitos han tenido que migrar del parénquima renal. O sea, hay un proceso inflamatorio en el parénquima renal, ¿sí? Y han adoptado la misma forma que los túbulos renales. Entonces, siempre que ustedes vean cilindros en un examen directo de orina, específicamente de orina, tienen que pensar que el proceso es renal, dentro del riñón, ¿sí? En este caso, los cilindros leucocitarios me están avisando de que hay un proceso infeccioso a nivel del parénquima renal, ¿no? Entonces, por eso se conoce como un hallazgo patognomónico. Si el laboratorio me informa eso, indudablemente es una pielonefritis, ¿no? A eso me voy. Ahora, hay otros cuadros más o menos conocidos, por ejemplo, las bacterias asintomáticas. Son pacientes que si ustedes agarran su orina y cultivan la orina, va a salir con colonias bacterianas, ¿sí? Pero ese paciente no presenta ningún síntoma, ¿sí? A eso se conoce como bacteria asintomática. Es la presencia de una infección del tracto urinario, pero en pacientes que no tienen signos ni síntomas. El paciente tiene una infección. Hay colonias de bacterias desarrollándose en la orina, pero el paciente no presenta ninguna sintomatología. Generalmente, eh, eso se diagnostica, no sé, por casualidad, porque el paciente no presenta sintomatología. Ahora tenemos también las infecciones del tracto urinario asociadas a un sondaje, principalmente en pacientes que están internados en el hospital y requieren algunos procedimientos. Se les suele colocar una sonda, ya que a través de la uretra, en hombres y mujeres lo mismo, que se conoce como la sonda Foley, y es una sonda que permite el vaciamiento de la orina desde la vejiga directo por la sonda. Cuando esta sonda no tiene un respectivo cuidado, ya esta sonda se contamina, se infecta, se contamina y esa contaminación lleva al paciente a adquirir una infección. Generalmente las infecciones de tracto urinario son de causas intrahospitalarias y son por agentes hospitalarios, y esto nunca se olviden. En un paciente extrahospitalario, las infecciones bacterianas son principalmente las E. coli, ¿no? Pero en un paciente asociado a sondaje vesical, fíjense que puede estar el aureus, puede estar el epidermitis, puede estar las pseudomonas, puede estar los proteus, o sea, son bacterias que residen en el ámbito hospitalario y son fácilmente manejados. Entonces, el médico o la enfermería que no pone una sonda con una porque la sonda tiene que estar estéril para ingresar a la uretra y no está de esa forma, entonces fácilmente llevamos a que el paciente se contamine y pueda llegar a una infección grave, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los factores epidemiológicos a considerar en pacientes con infecciones urinarias? Tenemos que saber que las mujeres son predominantes para infecciones urinarias. Ya lo habían explicado, lo explicó en la clase del anterior martes. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen mayor cercanía del conducto anal con la uretra. Y aparte, la uretra de las mujeres es de 3 centímetros, 4 centímetros hacia la vejiga, o sea, es cortísima. Entonces, fácilmente, si hay un déficit en la higiene de ese área, las bacterias del canal, del conducto anal, ingresan al conducto uretral fácilmente y contaminan todo el área y producen un cuadro de infección urinaria. Es por eso que es muy común en las mujeres jóvenes. En los varones, por lo contrario, es raro que un varón tenga una infección urinaria, ¿sí? No, los varones no sufren fácilmente infección urinaria. Y
la misma lógica, porque la uretra del varón está totalmente alejada del el conducto anal, y aparte, la uretra del varón es sumamente larga, mide aproximadamente 17 centímetros, ¿no? La uretra, entonces, si por ahí la uretra superficial se contamina, tendría que viajar las bacterias hasta la vejiga, que es un camino bastante largo, para producir un cuadro de cistitis. Entonces, las infecciones urinarias en los varones son poco comunes, a excepción de los adultos mayores. Pacientes adultos mayores pueden sufrir infecciones urinarias con frecuencia debido generalmente a las obstrucciones que se producen con el paso de los años, ¿ya? Y las bacterias asintomáticas, esas infecciones que no producen signos ni síntomas, en varones son rarísimos y en mujeres jóvenes es bastante común, ¿ya? O sea, no se sorprendan si alguna de ustedes, las chicas, van a algún control médico y les sale una infección urinaria, ¿no? Y ustedes no sienten nada, porque es bastante común esa infección sin signos ni síntomas. Entonces, las mujeres y las niñas tienen mucho más riesgo de sufrir una infección del tracto urinario. ¿Por qué? Y eso ya lo principalmente por la cercanía del conducto anal con la uretra femenina. Ya, un cachito voy a aceptar a vía C6U6. Pero, ¿qué otros factores de riesgo existen en las mujeres para infecciones urinarias? Embarazos, cambios en la flora vaginal. Esto de acá es algo importante. En el canal vaginal existe la flora, ¿no? O la microbiota, y esa es una microbiota que produce un medio ácido. Están ahí los lactobacillus de Doderley, que son bacilos ácidos, y producen un pH del medio ácido. En ese pH ácido no proliferan las bacterias, la mayoría de bacterias, ¿no? Entonces, se podría decir que es un factor de protección contra la colonización de otras bacterias que no se quieran en el canal vaginal. Pero, ¿cuál sería entonces el factor de riesgo acá? Existen señoritas o mujeres que hacen los famosos lavados vaginales, agarran productos que no sabemos el pH y hacen una limpieza del área, y con esa limpieza están también eliminando a la microbiota del área. Entonces, esa área vaginal queda totalmente desprotegida y las bacterias colonizan. Bacterias que no, normalmente no colonizaban el área, colonizan y fácilmente ingresan a la uretra y producen un cuadro de infección urinaria. La actividad sexual. Si la actividad sexual no es higiénica, se está aumentando el riesgo de tener o de contraer una infección urinaria. Y la mala higiene del área. Si la señorita, la mujer, no tiene correcta higiene del área genital, se propensa más a contraer una infección del tracto urinario. ¿Ok? Entonces, esos son factores de riesgo en mujeres. En hombres, tenemos dos factores de riesgo. Ay, perdón. La actividad sexual. Ahí denme un cachito, porfa. Me atoré. Ya. En cambio, en los varones, los factores de riesgo más importantes sería la actividad sexual poco higiénica, ¿ya? Ustedes pueden ahí pensar no sé, en alguna idea, pero las actividades sexuales con poca higiene propensan al varón a también sufrir infecciones de tracto urinario. Y las obstrucciones también propensan a sufrir una infección del tracto urinario. Pero obstrucciones es raro ver en un paciente joven, en un chico de, no sé, menor a 50 años, en un hombre, en un varón menor a 50 años, ver un proceso obstructivo urinario es raro, porque estos procesos obstructivos generalmente van de la mano con la edad, ¿no? En la próstata se empieza a hipertrofiar, produce una obstrucción de la uretra y la orina se retiene. Y esa orina retenida se coloniza y infecta, ¿ya? Entonces, estos factores de riesgo de obstrucción son más que todo para los pacientes varones mayores. Y factores de riesgo para ambos sexos, para hombre y mujer, sondajes. Si al paciente se le coloca una sonda contaminada, le va a dar una infección urinaria. Y pacientes evidentemente inmunodeprimidos, ¿no? Ok. Debemos saber entonces que en la microbiota normal de la orina en teoría
es estéril, ¿ya? Pero con muchos paréntesis, con muchos asteriscos o paréntesis acá, comillas, perdón. ¿Por qué? Porque normalmente la orina, cuando llega a la vejiga y está ahí las horas que uno la retiene antes de eliminarla, se llega a contaminar con microbiota, o con microbiota proveniente de la uretra, que la uretra sí tiene microbiota, ¿ok? Entonces, no es 100% estéril la orina. La orina que se produce en el riñón, cuando está saliendo del riñón, esa es 100% estéril. Pero una vez que llega, se retiene en la vejiga, pasa por la uretra, se contamina y ya no, en teoría ya no es estéril, ¿no? Pero decimos que la flora o la microbiota normal de la orina producida, es totalmente estéril. ¿Cuáles serían los microorganismos que producen infecciones urinarias con mayor frecuencia? Esto sí no se lo pueden olvidar, siempre lo tienen que tener en cuenta para dar el tratamiento adecuado en el caso de que ustedes vean un paciente con infección urinaria. Generalmente, las infecciones urinarias, el principal agente patógeno que nos preocupamos son los bacilos gram negativos, de los cuales el más resaltante es la Escherichia coli. La Escherichia coli es la bacteria que produce con mayor frecuencia infecciones del tracto urinario. ¿Por qué? Porque esta es una bacteria microbiota del intestino. Y ahí va el factor de riesgo que habíamos hablado. Si la mujer no tiene una adecuada higiene al momento de hacer las necesidades fisiológicas, puede llegar a contaminar el, el conducto uretral con, con la microbiota del conducto anal, y de las cuales resalta la Escherichia coli, ¿no? Entonces se infecta. Es la que mayormente produce infecciones urinarias en hombres y mujeres. Hay otros bacilos gram negativos que también son parte de la microbiota del intestino, como las Klebsielas, los Enterobacter, ¿sí? Pueden llegar a producir infección urinaria, Acinetobacter. La Pseudomonas aeruginosa no es una bacteria que esté presente en el tracto intestinal, ¿sí? Esta es más que todo asociada a sondajes vesicales, es decir, a medios intrahospitalarios, las pseudomonas, principalmente. Y dentro de los cocos gram positivos, los principales que producen infecciones urinarias son el Saprophyticus, el Epidermitis. Y el Aureus es una bacteria asociada a un sondaje vesical, sí o sí. Es raro ver un paciente, o un masculino o femenino, que tenga una infección urinaria con aureus que no sea de causa intrahospitalaria, ¿sí? Generalmente los aureus, las pseudomonas, son asociadas al ambiente intrahospitalario por el sondaje contaminado, ¿ok? Ahora, unos datos extra. Cuando el paciente presenta infecciones por Klebsiella, infecciones por Proteus, perdón, estos pacientes tienden a sufrir un proceso de litiasis renal, es decir, que aparezca cálculos o precipitados sólidos dentro del parénquima renal y produzcan un proceso obstructivo, ¿ya? Y un proceso bastante doloroso. Y en algunas mujeres que tienen sintomatología urinaria, pero la orina es estéril, se puede asociar que hay un proceso en la uretra, por clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhea. Y es ahí donde les decía que las uretritis se pueden clasificar si son gonocócicas o si no son gonocócicas, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Se refiere que estas pacientes, la orina que antes de salir por la uretra es totalmente estéril, pero al momento de pasar por la uretra se contamina, ¿no? Entonces, la infección generalmente está en la uretra y pueden ser estos agentes etiológicos, clamidias, neiserias o también otras bacterias, ¿no? Cite dos diferencias fundamentales entre el aparato femenino y el masculino. Evidentemente, la relación anatómica con el conducto anal, la longitud principalmente. Esos dos diferencias fundamentales. ¿Cómo se llama el procedimiento bacteriológico para la investigación de una infección urinaria? Urocultivo. Si les está preguntando procedimiento bacteriológico, en bacteriología generalmente agarramos el cultivo, ¿ya? No puede, cuidado que se confundan y coloquen en alguna pregunta de examen un examen general de orina, ¿sí? El examen general de orina no tiene fines bacteriológicos. O sea, sí, por ahí sí, pero no es específico para detectar infecciones bacterianas, ¿sí? Es más bien un examen que se hace a la orina, que me da un pantallazo de todos los procesos que se pueden mostrar en la orina, ¿sí? Pero no es bacteriológico. Y la muestra que se debe tomar, evidentemente, es una muestra de orina, ¿no? Repasando los signos y síntomas, en las cistitis, el paciente puede presentar una orina turbia, ¿ya? Esto es característico. Cuando un paciente tiene una infección urinaria,
y si alguna vez alguno de ustedes ha tenido infección urinaria, van a notar que la orina tiende a ser más turbia, ya no es límpida como normalmente es, y aparte es fétida, el olor es fétido. La orina tiene un olor normal, que es derivado de los compuestos de amonio y otros compuestos que tiene la orina normalmente, pero no es fétida. Cuando hay una orina fétida, estamos hablando de un proceso infeccioso, probablemente, ¿sí? Porque normalmente la orina no es fétida. Puede presentar fiebre en algunas personas. Lo más característico es el síndrome miccional, la disuria, la polaquiuria y el tenesmo vesical. Pero cuando la infección se agrava y acompaña a los riñones o se convierte en una pielonefritis, el paciente puede presentar, aparte del síndrome miccional, puede presentar sintomatología sistémica, escalofríos, temblores, fiebre arriba de 38 grados, fatiga, dolor en el área lumbar, la piel va a estar ruborizada, caliente, puede presentar cambios mentales o confusión y puede también tener dolor abdominal muy fuerte, náuseas y vómitos. Algo que no que es interesante que ustedes tienen que saber, las, las pielonefritis son peligrosas, ¿sí? Las pielonefritis son procesos peligrosos porque si no son tratados pueden llegar a un proceso de sepsis. Y es un tema que vamos a hablar de aquí a 2 semanas. Sepsis. Es un proceso gravísimo, ¿sí? Entonces, fíjense, las cistitis pueden llevar a pielonefritis y las pielonefritis pueden terminar en una sepsis y esa sepsis puede acabar con el paciente en su muerte, ¿sí? De una simple infección urinaria. Entonces, hay que estar bien atentos de otros síntomas que me estén dando a entender que el paciente puede estar sufriendo un cuadro de sepsis. Uno de ellos es la confusión o la escala de Glasgow disminuida, ¿no? El paciente confuso va a tener evidentemente un Glasgow menor de 15, que es lo normal. Entonces me está indicando que ya hay un proceso más grave, ¿ya? Eh, Cuando hacemos el análisis clínico del paciente, podemos evidenciar evidentemente lo que nos dice, ¿no? Toda la sintomatología. Y el paciente con pielonefritis va a referir un dolor en el área lumbar, ¿sí? En este área. Hay una maniobra que les dije en clase, que se conoce como la maniobra, el puño percusión de Giordano, y es nosotros agarramos con el borde antecubital y damos un golpe de percusión en el área lumbar, y el paciente, si tiene esa área inflamada, irritada por el proceso inflamatorio, va a referir un dolor horriblemente intenso, ¿sí? Muy, muy, muy intenso. No va a aguantar el dolor. Entonces, a esa muestra de dolor, nosotros le llamamos un signo Giordano positivo, ¿sí? Si nosotros hacemos la percusión del área lumbar y el paciente refiere un dolor muy intenso, es que es positivo. Y generalmente es porque hay inflamación del área, ¿no? Obviamente por dentro, ¿no? A ver, no, se salió. Ya. Entonces, la maniobra de Giordano se hace de esta forma, con el borde antecubital. Hay alguna vez han debido ver que refieren que también se puede utilizar el puño, o sea, la mano cerrada, sí, pero esa no se llama Giordano, se llama puño percusión de Murphy, ¿ya? No vayan a confundir. En semiología lo van a ver más claro. Esta manera es Giordano y la otra es Murphy, con el puño totalmente cerrado, ¿ok? Fíjense que esta maniobra no es directa de la pielonefritis. Es solo me dice si hay inflamación del área. Puede haber una pielonefritis, así como puede haber una litiasis renal. En la litiasis renal son lo mismo. Si yo agarro, le doy un golpe a nivel del área lumbar, va a referir igual dolor. Entonces no es específico de pielonefritis. El signo de Giordano lo único que me está diciendo es que hay una inflamación probablemente del área perirrenal, ¿no? O sea, del riñón. Puede ser por infección, puede ser por litiasis o puede ser por otro proceso inflamatorio a este nivel, ¿ok? Entonces, si el paciente llegó a nuestra consulta con toda la clínica, la sintomatología, le hacemos el examen físico y sale con un Giordano positivo, lo siguiente que tenemos que hacer es el estudio laboratorial, ¿ya? Y para poder hacer el estudio laboratorial, el urocultivo, requerimos de una muestra de orina lo más estéril que se pueda, ¿ya? O sea, lo menos contaminado que se pueda. Entonces, hay formas de sacar o formas de recolectar una muestra de orina. En pacientes
y recién nacidos, neonatos o bebés, como le quieran decir, generalmente, como ellos no pueden controlar la micción, por ejemplo, un paciente adulto, usted le dice la primera orina de la mañana y el paciente va y recoge la primera orina de la mañana, porque tiene la capacidad de orinar a voluntad. En cambio, el niño no avisa, ¿no? El bebé no avisa. Entonces, podemos colocar estas bolsas colectoras, ya son como, tienen un pegamento que se coloca en el área genital y el niño cuando quiera o el neonato cuando quiera va a orinar, ¿no? Y esta muestra de la bolsa se manda a estudio bacteriológico. En algunos casos que no se puede utilizar la bolsa colectora, ya podemos utilizar la punción suprapúbica. En este área, en el área vesical, nosotros colocamos anestésico y con una jeringa estéril y esterilizada el área, hacemos una punción de la vejiga y sacamos la cantidad de orina que se pueda para el estudio urológico, ¿no? En este caso sería la orina más estéril posible. En pacientes adultos, cuando el paciente no tiene capacidad de orinar, o sea, le cuesta orinar, se puede utilizar un sondaje vesical. Por ejemplo, los pacientes que tienen procesos de próstata, como la hiperplasia de la próstata, no pueden orinar, quieren orinar, ¿sí? Pero no pueden porque hay un proceso obstructivo. Entonces la orina se acumula acá e incluso en algunos pacientes se puede ver una prominencia en el área vesical, es decir, ustedes ven al paciente y tiene como una masa elevada en ese área, es porque la orina no sale, no quiere salir porque está obstruida. En esos pacientes nosotros podemos ayudar recolectando la orina mediante un sondaje vesical. Esta de acá es la sonda de Foley, ¿ya? En la parte distal, en la parte terminal, tiene un globito o un globo de insuflación. Entonces uno coloca esta sonda sin esto inflado, lo coloca con anestésico y lidocaína y lo va haciendo pasar por todo el canal uretral hasta pasar ¿cómo se dice el término? Hasta pasar el esfínter de la vejiga. Y una vez que está ahí, se infla el globito con agua o con aire y así no se va a salir. Entonces la orina no, tranquilamente por estos pequeños orificios se va recolectando hacia una bolsa colectora. Pero para el estudio bacteriológico no utilizamos la orina de la bolsa, ¿sí? Quitamos la bolsa y aquí conectamos una jeringa tal cual y aspiramos la orina en jeringa y esa orina es la que llevamos a un estudio bacteriológico, ¿ok? Pero si el paciente no tiene dificultad por orinar ni nada, simplemente le decimos, señor, señora, recolecte su orina, la primera orina de la mañana en un frasquito lo más estéril que se pueda. Sí, si el paciente tiene totalmente la capacidad de, no tiene ninguna dificultad para orinar. En el caso de los hombres y en el caso de todos los pacientes, debemos pedir al paciente que tenga una limpieza o que tenga una limpieza correcta del área genital. En el caso del hombre, tiene que estar limpio todo el área del glande, el área balano-prepucial, y tiene que haber una retracción del prepucio para permitir la exposición del meato. Y el meato también debe estar limpio. Entonces, en el caso del hombre, se limpia el área genital, se expulsa un chorro, el primer chorro no se recolecta y el chorro medio se recolecta y ese chorro medio o el segundo chorro se lleva al estudio bacteriológico. En el caso de las mujeres lo mismo, pedimos a la paciente mujer que haga todo el proceso de limpieza y separando los labios, exponga la uretra y nuevamente el primer chorro no va para recolección y el chorro medio se recolecta y se lleva a estudio bacteriológico. ¿Ok? Pero en algunos pacientes se puede hacer una recolección asistida, ¿sí? Por mediante el personal de salud. Se puede colocar a la paciente en litotomía, se hace una limpieza del área, se ayuda separándole los labios y se coloca el contenedor, ¿no? Entonces sería una manera más adecuada o más que nos está asegurando de que esa orina puede ser estéril, ¿no? En los casos de niños, ya lo habíamos visto. Si el niño no puede orinar, una bolsa recolectora o una aspiración suprapúbica. Pero la aspiración suprapúbica nunca es la primera, siempre es si la bolsa colectora falla. ¿Ok? ¿Qué procedimientos se debe realizar antes de un orocultivo? Sí o sí, el lavado de los genitales con agua y jabón. Sí, sí o sí. ¿Por qué se debe realizar ese lavado? Porque si no se lo hace, la orina se contamina y esa orina no me va a dar un buen resultado para mi diagnóstico.
¿Qué momento del día debo tomar la orina? La primera orina de la mañana, el chorro medio. ¿Por qué se debe realizar esto? Para asegurarnos de que la muestra no contenga bacterias. Quiere decir, el primer chorro que se elimina es el primer chorro que barre toda la microbiota de la uretra, o sea, se va con bacterias. Entonces, ese no me sirve, es el primero que voto. El segundo, en teoría, es el que está directamente de la vejiga, lo más estéril, y es el que me sirve para el estudio bacteriológico, ¿no? Pero no es tan exacto como referimos. Cuando hacemos estudios bacteriológicos, y de hecho no solo en bacteriología, en muchas enfermedades que se hace un estudio laboratorial, a veces me sale que tiene positivo. Entonces yo digo, el paciente tiene una enfermedad, y a veces me sale que tiene negativo. El paciente no tiene una infección. Pero en medicina puede haber falsos positivos y falsos negativos, no solo en el caso de infecciones urinarias, en todo. ¿A qué se refiere un falso positivo? Es cuando el paciente, su laboratorio me dice positivo y el paciente no tiene nada. ¿Me dejo entender? Es el paciente no tiene nada, no tiene clínica, no tiene sintomatología, pero su laboratorio dice que está positivo para, no sé, para la enfermedad, para una muestra, una infección, digamos. En cambio, un falso negativo es cuando el paciente, su laboratorio me dice que no tiene nada, pero el paciente tiene toda la clínica. El paciente, por ejemplo, le hacemos un urocultivo a un paciente que tiene clínica y en el urocultivo sale, no se observan bacterias, no se observa crecimiento de nada. Entonces yo digo, el paciente no tiene infección, pero si el paciente me está refiriendo que tiene toda la clínica de infección urinaria, entonces, ¿qué hago? Le creo al paciente, le creo al laboratorio. Entonces, un falso negativo es eso. Cuando el laboratorio me dice que no hay nada, es negativo, pero el paciente sí tiene la clínica. Y un falso positivo es cuando el paciente no refiere ninguna clínica, pero el laboratorio me dice que sí tiene una infección o sí tiene una enfermedad. ¿Ok? Cuando hay, cuando hay falsos positivos, cuando el laboratorio me dice que sí, cuando el paciente no tiene clínica. Sí, sí, generalmente cuando la muestra está contaminada. Y esto es evidente. Si el paciente no tiene infección urinaria, pero toma mal la muestra va a salir con bacterias y va a decir que tiene una infección urinaria, pero no, es la muestra nada más que está contaminada. En el caso del falso negativo, cuando hay falsos negativos, principalmente cuando el paciente ha tomado antibióticos antes del estudio bacteriológico. Y es por eso que dentro de las muchas recomendaciones que se le pide a un paciente para tomar su muestra de orina, una de ellas es evitar el consumo de antibióticos por lo menos 24 horas antes de la toma de muestra de orina, ¿sí? Porque ese antibiótico va a alterar las condiciones de la muestra. Entonces me puede dar fácilmente un falso negativo. Bueno, en el informe de laboratorio de los estudios de urocultivo van a estar todo lo que hemos hablado, ¿no? El examen directo, la tinción de Gram, la identificación, el antibiograma, todo eso está presente, pero se le agrega a un estudio de urocultivo esto, la cantidad o el recuento de colonias por muestra. Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer este dato, porque este dato me está diciendo un dato muy importante. Cuando el paciente presenta 100.000 bacterias o 100.000 colonias por ml, es una orina francamente con infección, ¿sí? Esto no se lo tienen que olvidar. En el informe de laboratorio les dicen, el paciente presenta tanta cantidad de colonias o de bacterias por ml. Entonces, ahí nosotros decimos, el paciente está con infección. Fíjense que si tuviera el paciente de 42.000 a 75.000 bacterias por ml, es un resultado dudoso. Puede ser que tenga, puede ser que no tenga la infección, hay que repetir el estudio. Pero si el paciente solo presenta un tantito de bacterias por ml de 10.000 a 15.000 y me sale que tiene, no sé, Escherichia coli, entonces yo digo, esa muestra probablemente haya sido contaminada. ¿Sí? No tiene sentido que el paciente sí tenga una infección urinaria con tan poquitas colonias bacterianas o cantidad de bacterias por ml. Entonces, esto de acá no se olvide, ¿sí? Este recuento de colonias me avisa si la muestra es contaminada, si la muestra ha sido de dudosa toma o si la muestra tiene francamente una infección. ¿Ok? Ya.
Los procedimientos del urocultivo son los mismos del análisis bacteriológico que habíamos visto nosotros. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve el recuento de colonias? ¿Sí? ¿Para qué sirve ese dato? Es un dato muy importante porque la cantidad de colonias me determina si es una infección, si es dudosa o si la orina ha sido contaminada. Entonces, sí o sí, yo debo tomar en cuenta ese dato cuando estoy haciendo la lectura del informe del urocultivo. ¿Ok? Y acá lo que les decía, ¿no? Si el paciente tiene de 1000 a 10.000 colonias, es una contaminación. Si tiene de 10.000 a 100.000, probablemente sea un resultado dudoso, pero si el paciente presenta más de 100.000, es sí o sí una infección. ¿Ok? Eso no hay duda. ¿Cuáles son los cuadros o cuáles son las características de la sintomatología de una cistitis? Ya lo habíamos visto, ¿no? Afecta a la vejiga, generalmente no hay fiebre, y aquí les puse nuevamente asteriscos, generalmente no hay fiebre, pero no significa que ninguna cistitis tenga fiebre. Hay cistitis que en algunos pacientes, principalmente mujeres, puede dar procesos febriles, ya, pero generalmente no hay fiebre. Puede tener un dolor en el área vesical, puede tener el síndrome, tiene el síndrome miccional, no es que puede, tiene el síndrome miccional, caracterizado por la disuria, la polaquiuria, el tenesmo y la urgencia miccional. Y en el caso de pielonefritis, tiene todo el síndrome miccional, que aparte va sí o sí presentar una fiebre muy alta, puede presentar otros síntomas que no son característicos de una fiebre, o sea, no son característicos de una infección renal, va a presentar el dolor lumbar, va a presentar al examen físico el Giordano positivo. Entonces, son datos importantes a tomar en cuenta. Se considera importante la determinación del pH en el examen de orina. En el examen de orina también les informan cuánto pH a la orina, generalmente en el examen general de orina. ¿Por qué es importante considerar el pH? Porque hay bacterias que son de características ácidas o bacterias de características básicas que pueden llegar a infectar. Generalmente en un pH ácido no hay proliferación de bacterias más que el de la microbiota, el lactobacillus. Pero cuando hay orinas básicas, altamente básicas, generalmente se asocia con infecciones del Proteus mirabilis. Y esa basicidad o esa alcalinidad de la orina es la que forma los precipitados conjunto o en conjunto con la ureasa que tiene esta bacteria, su factor de virulencia, provocan los precipitados en la orina y provocan la formación de cálculos renales, ¿no? Y produce un cuadro de litiasis renal. ¿Me ayuda alguien leyendo el caso clínico? ¿Nadie? Yo sí. Ya, Ya. Adolescente de 15 años de edad, dio a luz por cesárea hace un mes, manifestó un cuadro clínico agudo de 2 días de evolución que se inició con cefalia, dolor en la región lumbar y malestar general. Al día siguiente presentó fiebre, náuseas y vómitos postprandiales. Al examen físico presenta puño percusión de Giordano positivo. Se solicitó hemograma, examen general de orina y urocultivo, manifestando hemograma leucocitos de 15.000 por milímetro cúbico. ok, gracias. Entonces, lo mismo, el ejercicio que hemos hecho siempre hay que retomarlo, ¿no? ¿Cuáles son los datos clínicos? ¿Cuáles son los datos epidemiológicos? Siempre hagan eso en cualquier caso clínico, no solo de bacteriología, les va a ayudar mucho. ¿Cuáles serían los datos clínicos de esta paciente? Clínicos. Sería Cefalia, cefalia, dolor en la región lumbar, malestar general, fiebre, náuseas, vómitos postprandiales. Excelente. ¿Y cuáles serían los epidemiológicos? Los epidemiológicos, que tiene 15 años de edad, que dio a luz hace un mes, Ya, eso creo principalmente. excelente. Fíjense, en base a lo que hemos hablado, es una paciente adolescente. Las mujeres jóvenes tienen mayor predisposición a infecciones urinarias. Es una paciente que estaba embarazada. El embarazo es un factor de riesgo para infecciones urinarias. Entonces, fíjense que epidemiológicamente esta paciente tiene varios factores de riesgo para sufrir una infección urinaria. Entonces, no sería raro que una jovencita tenga un cuadro de infección urinaria. El examen físico de la orina, aquí estamos hablando de la orina de la paciente, el aspecto de la orina era turbio. Cuando hay turbidez, está indicando que
presencia de bacterias o de algo, ¿no? El color era amarillo, el olor es fétido, otro indicativo de que cuando hay olor fétido en la orina, probablemente es una infección. El pH es de 6, es ácido, pero no está dentro del rango normal de la... ¿Cuánto es el rango normal de pH en la orina? ¿Alguien sabe? De 5 a ¿De 8. cuánto a cuánto puede ir la orina? Ya, puede ir de 5 a 8, ¿no? Sí, sí. Generalmente la orina, pero siempre tiende a ser más ácida que base. Cuando ya está ahí volviéndose base o alcalino, hay que pensar en otra cosa, ¿no? Nunca la orina es básica, generalmente es tendencia ácida, así que normal. En el examen químico, no hay glucosa en la orina, no hay proteínas, no hay cetona, no hay bilirrubina, no hay urobilina, pero sí tiene sangre y tiene nitritos. Aquí hay algo que ustedes tienen que saber, importantísimo del examen general de orina. En el examen general de orina se hace, no estamos hablando del urocultivo por si acaso, estamos hablando del examen general de orina, se hace el examen físico, el examen químico y el examen microscópico de la orina. Se hace, ¿sí? El examen físico te da datos de la orina, ¿sí? Tal cual, si tiene color, qué color es, su olor, etcétera, etcétera. El químico te da qué cosas tiene la orina. La orina tiene un montón de compuestos, ¿no? Pero generalmente no tiene glucosa, no tiene proteína, no debería tener proteínas, no debería tener cetonas en gran cantidad, no tiene bilirrubina y urobilina tiene lo normal, ¿no? Pero algo que nunca tiene la orina son sangre y nitritos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esto la orina nunca tiene. Cuando hay sangre en la orina o hay presencia de eritrocitos en la orina, me está indicando probablemente un proceso inflamatorio, generalmente un proceso que está afectando a la vía urinaria, ¿ya? Ahora, los nitritos, generalmente no hay nitritos en la orina. Lo que sí encontramos nosotros son nitratos. Los nitratos, no confundan, nitritos, nitratos. Nitratos es algo normal en la orina. ¿Ok? Son derivados de los compuestos nitrogenados que tenemos en la sangre. Pero cuando hay bacterias, las bacterias agarran estos nitratos y mediante sus enzimas las transforman en nitritos. ¿Ok? Y eso no quiero que se olviden. Y estos nitritos son los que aumentan ese olor desagradable en la orina. ¿Sí? La descomposición de los nitratos en nitritos provoca este olor fétido en la orina. Ya, entonces en el examen químico me aparece que hay nitritos, sí o sí tengo que pensar que hay bacterias en esa orina, porque esa orina no debería tener nitritos. Bacterias, solamente, ¿ok? Y en el examen microscópico, las epiteliales escasas. Si me dice que es escasa, la muestra está bien. Si fuera abundantes, estamos hablando de una muestra contaminada. Leucocitos, por campo microscópico, francamente infeccioso. Eritrocitos tiene 16 a 18 por campo microscópico. Es decir, hay un proceso inflamatorio severo, severísimo. Y las bacterias abundantes. Acá, de esta paciente, ¿no? De este cuadro clínico, ¿creen que sería entonces el diagnóstico en base a todo lo que hemos escuchado acá? Tiene aparte Giordano positivo. Pielonefritis. Pielonefritis. Ya, entonces es inconfundible la pielonefritis. ¿Por qué? Por toda la manifestación clínica, el dolor lumbar, la cefalea, el malestar general, eso ya son síntomas más sistémicos. Normalmente una cistitis, una cefalea o malestar general. Aparte, tiene Giordano positivo, tiene una franca infección, tiene fiebre, náuseas, vómitos postpandreales. O sea, estamos hablando de eso sistémico. Entonces, generalmente es pielonefritis. Acá, en el examen microscópico, ya un laboratorio, si te va a informar la presencia de cilindros. Acá no hay, ¿no? Pero en un examen, les voy a mostrar un informe de laboratorio en galería, donde sí habla de la presencia de cilindros. Entonces, cuando habla de cilindros, sí o sí está hablando de el riñón, intrarrenal. Entonces, una pielonefritis, ¿ok? Es el diagnóstico presuntivo, entonces, era una pielonefritis aguda de esta paciente, ¿ok? ¿Alguien me ayuda leyendo? Este de acá. Yo, Ya. mujer de 28 años, premenstruada, acude a consulta por guisura, urgencia miccial y por aquiuria de 48 horas de evolución.
Niega fiebre, dolor lumbar. Refiere haber tenido un episodio similar hace 6 meses que se resolvió con tratamiento antibiótico. Abdomen, sin dolor a la palpación en flanco o región suprapúbica. Laboratorio, nitritos positivo, leucocitos mayor a 10 por campo, crecimiento de Escherichia coli con recuento mayor a 100.000, no sé qué dice ahí, UFC. Unidades formadoras de colonia. Ya. Esa es la abreviación para que se lo aprenda más adelante. Unidades formadoras de colonia. Ya. Mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia sobre mililitro. Ajá. ¿Sí? Sí, mililitro. Ya. Sensible a fosfomicina y nitrofurantoína. Resistencia a ampicilina. De acuerdo a la clínica, ¿qué análisis bacteriológico solicitaría a este paciente? Los Evidentemente, cultivos. excelente. ¿Me podrías decir cuáles son los datos clínicos de la paciente? No. Datos clínicos. Disuria, urgencia miccional, plaquiuria Ya. Dolor lumbar. y dolor lumbar. Ok. ¿Y cuáles serían los datos epidemiológicos? Mujer de 28 años. Excelente. Principalmente eso. El laboratorio, ¿qué nos llama la atención? ¿Qué hace pensar en una infección urinaria? ¿Cuál de todos estos, obviando la Escherichia coli, cuál de estos me da a entender que hay una posible infección urinaria y bacteriana? Nitritos positivos. Nitritos. Leucocitos puede que haya en otras patologías que ni siquiera son infecciosas, ¿sí? Pero infeccioso, los nitritos. Y si hay nitritos, es sí o sí bacteriano. Entonces, a esta paciente crece Escherichia coli, que es la que siempre esperamos en una paciente con infección urinaria, tiene más de 100.000. Entonces, ¿qué nos dice de la muestra de orina? Si hay más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Hay una infección. ¿Ya? No es no es dudoso, no es contaminado. Francamente, hay infección, ¿sí? Si tuviera todo esto normal, o sea, todo esto lo que hemos leído, pero acá tuviera, por ejemplo, 1.000 colonias, entonces esa muestra es contaminada sí o sí, o sea, o sea, la muestra no ha sido bien tomada, ¿ok? Es sensible a fosfomicina, nitrofurantoína y resistente a ampicilina. Acá les hago recuerdo lo que la doctora les recomendó ese día. No se olviden que en un antibiograma mínimo tienen que reportar 5 antibióticos, de los cuales se reporta por el nombre del antibiótico, nunca por la familia. O sea, aquí, por ejemplo, la ampicilina pertenece a los betalactámicos, pero no se pone betalactámico, se pone ampicilina, amoxicilina, etc. La nitrofurantoína es un antibiótico, la fosfomicina es un antibiótico. Entonces, datito para que recuerden la recomendación de la doctora, ¿ok? Aquí hay un ejemplo de un urocultivo, ¿sí? La muestra es la orina, siempre. El aspecto de la orina en este caso era turbio. En los leucocitos pillamos 30 leucocitos por campo microscópico. Eritrocitos 0 a 1, no pasa nada. Células epiteliales escasas, indicador de que es una muestra que no está contaminada. En la tinción de Gram hay abundantes bacilos gram negativos. Entonces ahí yo me voy orientando. ¿Cuál es el bacilo negativo más común? Escherichia coli, probablemente. Y evidentemente en la identificación, Escherichia coli con un recuento de colonias de 100.000. Es una infección. Si aquí fuera menos de 10.000 o de 1.000 a 10.000, es una contaminación. En el antibiograma, o sea, cuando se hizo el estudio del antibiograma, así se reporta. Sensible a norfo, que esto es una quinolona, pero no le ponen quinolona, ¿ya? Una nitrofurantoína, que es de los nitrofuranos, una gentamicina, que es de los aminoglucósidos, amicacina, que igual es de los aminoglucósidos, pero no le pusieron aminoglucósidos, pusieron el nombre del antibiótico, gentamicina, amicacina. Y aquí, en resistencia a ampicilina, que es betalactámico, y al sulfatrimetropin, que es la asociación del sulfametoxazol con el trimetropin, ¿no? Datita. Vayamos con pregunta. Yo voy a preguntarles a ustedes. ¿Cuál es la condición clínica más probable en la paciente del caso clínico 2, basándose en los síntomas presentados? Cistitis, pielonefritis, uretritis, vulvovaginitis.
¿Qué dicen? Cistitis. Ya, probablemente una cistitis. ¿Cuál de los siguientes síntomas es característico y nos hace diferencia en una pielonefritis? La hematuria, la poliaquiuria, la disfagia, el dolor flanco. Dolor en el flanco. Excelente. Esto es diferencial de una cistitis con una pielonefritis. ¿Cuál es la principal diferencia entre la cistitis y la pielonefritis? La cistitis solo afecta a mujeres. La pielonefritis es una infección más grave que afecta a los riñones. La cistitis causa fiebre alta. La pielonefritis no presenta síntomas urinarios. ¿Cuál es? Yo diría la B. Evidentemente, la cistitis afecta solo a mujeres, falso. La pielonefritis no presenta síntomas urinarios, falso. Tiene que presentar síntomas urinarios, porque es infección urinaria. La cistitis causa fiebre alta, falso. Puede que no haya ni siquiera fiebre o fiebre leve. La pielonefritis es una infección más grave, ¿sí?, que la cistitis y afecta al parénquima renal, al riñón. En cambio, la cistitis solo afectaba a la vejiga. ¿Cuál es el tratamiento inicial recomendado para una pielonefritis? Antibióticos, analgésicos, fluidos, cirugía. ¿Qué dicen ustedes? Antibiótico. Sí o sí antibiótico, porque es una infección bacteriana. Tenemos que erradicar a la bacteria, sí o sí. ¿Cuál sería una complicación de la pielonefritis si no se trata adecuadamente? Hipertensión arterial, insuficiencia renal, diabetes, anemia. ¿Qué? Insuficiencia renal. Excelente. Y esto es lo que les decía, las pielonefritis son graves. O entra en sepsis, ese riñón empieza a fallar y se produce una insuficiencia renal. Y cuando el riñón falla, el paciente está francamente grave, porque el riñón tiene una función muy importante y ustedes ya lo van a ver en fisiología, ¿ya? Entonces, insuficiencia renal. ¿Cuál es el componente en el examen directo cuya presentación indica contaminación? ¿Los leucocitos, los eritrocitos o las células epiteliales abundantes? Células epiteliales abundantes. Claro, cuando yo veo en el informe de laboratorio células epiteliales abundantes, me tengo que enojar y decir esta muestra ha sido contaminada, no me sirve, y pedir otra, de preferencia, ¿no? Se debe solicitar otro estudio, sí o sí. Si hay células epiteliales abundantes, otro estudio, ¿ok? Vamos. Completar este análisis bacteriológico de un urocultivo negativo. A ver, la muestra de un urocultivo negativo, ¿cuál sería? La muestra. ¿Qué muestra tomamos en un urocultivo? ¿De orina? Orina. ¿Cuál sería el aspecto de la orina? Transparente, si le quieren poner. Límpida, transparente. El examen directo, 2 a 3, células epiteliales escasas, eritrocito, 0 por campo microscópico. En la tinción de Gram, ¿qué colocamos? Que no se observan. No se observan. No se observan. Y en el cultivo no se observa el crecimiento de colonias. Así completito. No se observa el crecimiento de colonias posterior a las 24 horas. Recuento de colonias, 0 colonias. Entonces, este urocultivo es netamente negativo. No hay nada que me pueda llegar a indicar una infección. ¿Ok? Sin desarrollo de gérmenes o, no se observa, o sin crecimiento de colonias posterior a las 24 horas. ¿Ok? Aquí un glosario, unos términos extra para que ustedes puedan tener en cuenta. Litiasis, hablamos de la formación o presencia de cálculos o piedritas, vulgarmente dicho, en algún órgano. Puede haber una litiasis vesicular, litiasis renal, principalmente las dos más comunes. Disuria es la dificultad para orinar o micción dolorosa, ¿no? La polaquiuria es un aumento del número de micciones por día. Aquí quiero que tengan cuidado. Polaquiuria y poliuria no son lo mismo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estos dos? Parecen lo mismo, pero no son. Poliuria creo que se refiere a cuando orina mayor cantidad de lo normal y poliaquiuria aumenta las micciones. Eso.
La polaquiuria es cuando el paciente orina cada rato, pero orina poquitito. En cambio, poliuria son pacientes que orinan grandes volúmenes de orina y con mucha frecuencia. Vamos a ver en diabéticos o en otras personas. Pero no es lo mismo polaquiuria que poliuria. Poliuria es cuando el paciente grandes volúmenes. O sea, estoy hablando de grandes volúmenes. Como cuando toman exceso de agua o toman demasiada agua y su volumen de orina es constante. Eso es una poliuria. Estos pacientes presentan grandes volúmenes urinarios y con bastante frecuencia. En cambio, en las polaquiurias, el paciente orina cada ratito, pero poquito, porque ya ni siquiera hay volumen urinario. Anuria es cuando el paciente, no tiene micción, no micciona, ¿sí? O su filtrado o su orina es menor de 150 ml por día, ya, o por 24 horas, ¿sí? Normalmente, ¿alguien sabe cuánto es la cantidad de orina normal en un día? ¿Cuánto volumen urinario tenemos en un día nosotros? ¿Alguien sabe? Evidentemente varía, ¿no? Si consumimos más líquido, menos líquido, pero el estándar o lo que nos dice la teoría es que aproximadamente de 2 a 3 litros nosotros orinamos en un día, ¿sí? Entonces, los pacientes con anuria no orinan casi nada, o no orinan, o si orinan, orinan casi nada, 150 ml en un día, que es totalmente casi nada en comparación con los 2 a 3 litros de una persona normal, ¿ok? Hematuria es la presencia de eritrocitos en la orina, ¿sí? Hema viene del prefijo de eritrocitos y uria de orina, ¿no? Hematuria, eritrocitos en orina. Leucocituria, uria, orina, leucocitos de los leucocitos. Entonces, la presencia de leucocitos en la orina. Proteinuria, lo mismo. Uria, orina y proteín de las proteínas. Presencia de proteínas en orina. Que normalmente las proteínas en orina son 0. No hay proteínas en orina. Glucosuria, lo mismo. Presencia de glucosa en orina, que también es 0. Tenesmo vesical es ese deseo imperioso, esa necesidad constante de querer orinar, aunque no queramos orinar. Una vez alguno de ustedes ha tenido una infección urinaria y esa sensación de ir a orinar y que no orinas nada, no hay micción, pero tenés las ganas de orinar. Eso es por irritación de la vejiga debido a la infección, de la inflamación. Cistitis es una infección de la vejiga. Pielonefritis, la infección del riñón y la pelvis. El signo de Giordano es esa maniobra que hacemos de percusión a nivel de la región lumbar y con presencia de dolor en pacientes que tienen Giordano positivo. Y el síndrome miccional es un conjunto de signos y síntomas que dificulta la evacuación de orina de la vejiga, en resumen. Ya para concluir, me gustaría que les voy a preguntar ahorita, por todo lo expuesto anteriormente, ¿qué es lo que usted considera más importante en la interpretación del urocultivo? ¿Qué sería para ustedes, ya sin ver la respuesta final, lo más importante a considerar en la interpretación de un urocultivo? Quisiera escuchar a cada uno, bueno, a unos cuantos. Principalmente tomar correctamente la muestra, evitar que sea contaminada y ver menos si es que es una infección bacteriana, o sea, los nitritos. Ya, está bien, excelente. Lo que dice Natalia es correcto. Hay que tener muy en cuenta la toma de muestra. Para que haya una buena toma de muestra, ves en mi canal, me siento... nuestro paciente hay que enseñarle, hay que decirle cómo debe tomar su orina, o sea, cómo tiene que presentar la orina para que esa muestra sea lo más adecuada posible. También hay que tener en cuenta el laboratorio, ¿no? Si me dice si hay nitritos, no, etcétera. ¿Qué otra cosa creen ustedes que es importante así hablando de infecciones urinarias? Otra cosa a tomar muy en cuenta. La clínica. Clínica. ¿Por qué? La clínica me va a ayudar a diferenciar. A ver, ¿por qué la clínica? Usted dígame. Por lo que explicó de que podían haber falsos negativos y falsos positivos en caso de que, no sé, el paciente no tenga clínica y tuviera contaminación, o sea,
que en las pruebas saliera que tiene bacterias y que al final no las tuviera porque fue contaminación o algo así. Ahí ustedes tienen que tener cuidado porque la clínica es la que manda. Si el paciente tiene, por ejemplo, el paciente viene a su consultorio y le dice, doctor, me duele orinar, orino cada ratito pero poquito y tengo ganas de orinar aunque no tenga orina, ahí hay clínica. Entonces ustedes le solicitan el urocultivo y el urocultivo salió negativo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo mando a su casa? No tiene nada. No, tienen que tener cuidado. Puede haber falsos negativos, o sea, que el laboratorio me diga que no, pero el paciente tiene la clínica. ¿Quién manda? La clínica. Si el paciente tiene sintomatología, yo tengo que pensar y demostrar realmente que no tiene esa enfermedad o no tiene eso. Entonces, la clínica es la que manda. Dentro de todo el tema de lo que es infecciones urinarias, lo más importante para el diagnóstico de una infección urinaria en el laboratorio es la correcta muestra, porque si la muestra es adecuada, el laboratorio va a ser adecuado, y todo eso correlacionado con la clínica, porque si el laboratorio me dice, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Imaginemos que es una orina de colonias de 50.000. ¿Eso es dudoso, es contaminado o es infeccioso? ¿Qué dicen ustedes? Dudoso. Dudoso, ¿ya? Excelente, Natalia. Entonces, el paciente viene con 50.000 colonias en su urocultivo y el paciente tiene fiebre, tiene malestar general, tiene síndrome miccional. ¿Será que es contaminado o será que es infeccioso? Dijo si tenía clínica. Ajá, tiene clínica el paciente. Si tiene clínica, entonces sí tiene la infección Claro. y O sea, además no porque el laboratorio me diga un resultado dudoso, yo voy a dudar que el paciente tenga infección urinaria si tiene la clínica. A eso me voy. Entonces, el resultado que me den, el informe que me den del laboratorio, yo lo tengo que correlacionar con la clínica del paciente. ¿Sí? Siempre, siempre, no solo en esta materia, no solo en esta, en cualquier enfermedad, se correlaciona el laboratorio con la clínica. Y al final la que manda, ahí es la clínica. ¿Ok? Eso sería este tema que nos quedó pendientes. Para este martes es el tema de infecciones gastrointestinales. No se olviden toda su guía hecha hasta infecciones urinarias. De hecho, hasta gastrointestinales de una vez. Mejor si lo hacen al lapicero. Ya todo. Infecciones gastrointestinales vayan haciéndolo en lapicero